Gaur gurekin egotiarren, igual hemen ben? Bai, da. Eskerrik asko. Egotiarren, Elias Kerejeta zine eskolaren bere lehenengo ekimen honen aurkezpenera. Kanpuan udaberrisa da, eta barruan emoten da, ekimen honekin, berpiztu edo behintzat zozer barrisa sortzeko dauala, eta holan da. Gaur nerekin, Jon López, Filmotekako zuzendari konserbatzailea, eta Carlos Mugiro, Elias Kerejeta zine eskolako zuzendarisa, eskola honen lehenengo egitasmoa aurkezteko. Hirurok alkarrekin, gaur hemen Filmoteka, aldundia, zine eskola bakizu aldendiku bat dela, baina aurkirik ez dauan arren, kontuan nahi dugu hartu eta eskertu eta bakalerak eta zinemaldiak indako lana, hilabete guzti hauetan, eta oinguan igual protagonismo edo ardurarik nagusin xana Filmotekarena bada bebai, hobe badala elkarlan horren beste adibide bat. Gure aldetik eskerrak emotia esan bezala bazkideei, zine eskolako zuzendarisari, zue guztioi, guzti hau zabaltzen eta edatzen laguntzi harren, eta eskerrik asko, beste barik. Bidixo hori binibia da? Igual apartzen gara. Guernica, la santa y mártir. En ella se ha realizado... Чужая страна сперва оглушает тебя каким-то каскадом впечатлений. La Furiola conoce un acontecimiento sin par. El buque alemán Bockenheim ha embarrancado en sus arenas. A todos, gracias por venir. Estas imágenes que habéis visto forman parte de, digamos, esa otra cara oculta del cine que tiene que ver con el cine anónimo, con el cine sin nombres, con el cine doméstico, con el cine que no ha tenido aparentemente intención comercial, con el cine olvidado, con el cine prohibido, con el cine censurado. El próximo 27 de octubre se celebra el Día Internacional del Patrimonio Audiovisual, que es un día internacional creado así por la UNESCO con el fin de llamar la atención sobre ese cine sin renombre, que seguramente no es el cine hecho para
para llenar las grandes salas de cine, que no está entendido como mero espectáculo, pero que tiene la memoria, nuestra memoria, la memoria que se llama la etnografía doméstica de nuestra cultura, del siglo XX y del siglo XXI. Hay ahí un material extraordinario que tiene que ver y que tiene un interés que tiene que ver desde luego con las costumbres, con los hábitos diarios de la gente anónima, pero que finalmente, conjuntamente, hace un retrato de lo que somos, lo que hemos sido, y son parte del patrimonio audiovisual. Con la intención de llamar la atención sobre la importancia de todo este material audiovisual, Elías Kerejeta Cineskola ha decidido, conjuntamente con Filmoteca Vasca, dedicar la primera de sus actividades públicas, de sus programas públicos, precisamente a estudiar, a presentar y a tomar conciencia sobre la importancia que tiene este, digamos, cine anónimo. Quizá valga la pena recordarlo, aunque ya lo hemos dicho varias veces, que Elías Kerejeta Cineskola tiene como 3 objetivos fundamentales. Uno es la formación específica, a bien ser dentro de un año estaremos ya metidos plenamente en los cursos y bien pronto tendréis noticia de la convocatoria del proceso de admisión. Tiene otra vertiente que tiene que ver con la investigación, porque entendemos que sin investigación y sin innovación no hay posibilidad tampoco de docencia, de investigar cómo va a ser el cine en todos los aspectos, industrial, comercial, en los próximos años. La parte de investigación, si habéis visitado la página web, también está activa ya con un par de proyectos de investigación. La parte de divulgación es la que nos sirve para abrir el espacio de la escuela, Cineskola, el próximo 26 de octubre, a finales de este mes. Con la excusa de que lo que queremos es dar valor al cine doméstico, nosotros también vamos a abrir la casa de Cineskola, que veréis que es una casa pequeña en cuanto a tamaño, que ahora mismo no tampoco está equipada técnicamente y que la vamos a convertir en un espacio de acogida de películas que no tienen dueño, vamos a decir así. Las actividades que hemos pensado para este final de mes y apertura también se centran en 3 actividades fundamentales. La primera, un seminario internacional sobre el cine amateur, huérfano, cine doméstico, esto que en términos académicos últimamente se llama cine huérfano en general. Hemos convocado a un seminario que comenzará el día 26 por la tarde, 27 y 28 por la mañana, a académicos, archiveros del ámbito internacional de gran prestigio, también a archiveros y conservadores del ámbito más próximo, artistas, cineastas, estudiosos en general. Querría mencionar algunos de ellos, por ejemplo, Marc Toscano, que es conservador del archivo de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood. La Academia de Hollywood, además de otorgar los premios famosos, tiene un archivo muy importante en el que se acumula, curiosamente, mucho material de cine experimental. Marc Toscano será el encargado de abrir estas jornadas. Tendremos también a otros estudiosos como Paula Aránzazu Ruiz, que hablará de las películas oftalmológicas que rodó el doctor Ignasi Barraquer a principios de los años 20, rodando las operaciones de los ojos y que tienen hoy un poder subversivo extraordinario, antes de que Luis Buñuel hiciera el famoso rasgado del ojo en Un perro andaluz, por ejemplo. Oyer Echeverría nos hablará fundamentalmente de los materiales de Aita Laburu. Mirko Santi hablará de las bobinas coleccionables que se filmaban en la Primera Guerra Mundial y que se podían proyectar en lo que se llama el Pate Baby, un sistema de proyección doméstico. Joxan Fernández, de la Filmoteca Vasca, hablará de Agustín Ugartechea, cineasta prácticamente desconocido que fue, sin embargo, el que filmó las imágenes que hoy conocemos del bombardeo de Guernica y que luego han sido utilizadas decenas de veces y que entendemos que vale la pena poner en valor, dar a conocer a este cineasta anónimo. Josu Martínez, uno de los investigadores que más está haciendo por la restauración del patrimonio audiovisual vasco, por ejemplo, nos hablará de sus últimas investigaciones, entre ellas la que hace unos meses se presentó sobre Euskadi
la famosa película del 36, rodada supuestamente en 3D, aunque la copia no está, que se conserva no es en este sistema de 3 dimensiones. María Vinogradova hablará del cine amateur en la Unión Soviética. En la Unión Soviética, donde se consideraba que el cine amateur era hasta cierto punto, en algunas épocas estuvo prohibido porque se consideraba que era algo así como un lujo burgués. Pablo Laparra hablará del cine realizado en sindicatos, de una manera a veces clandestina, pero que tuvo en los años 70 y principios de los 80 una importancia extraordinaria en los movimientos sindicales en el Estado español. En fin, Francesc Torres, que es uno de los pioneros, artista catalán, uno de los pioneros en lo que es la instalación audiovisual, descubrió hace unos meses, hace un año y pico, un material extraordinario en Nueva York, en la Universidad de Nueva York, de Harry Randall, que era cineasta y fotógrafo de la Brigada Lincoln, y que es un material que no se ha visto en el Estado, aparte en una ocasión en Teruel. Él, a partir de este material extraordinario, lo presentará y ha hecho una recreación, lo que él a veces suele hacerse también con este material, que se utiliza también como base a partir de la cual otros cineastas, otros artistas hacen una reinterpretación de estos materiales. En fin, hay otros invitados, pero como se ve, entre todos componen un retrato de lo que entendemos, tanto del cine científico, del cine de carácter histórico, del cine de carácter etnográfico, del cine que tiene un carácter político, del cine también olvidado. Ahí quiero destacar, por ejemplo, el trabajo de Sonia García López, que va a presentar un programa y va a hacer una exposición sobre las prácticas realizadas por mujeres en la Escuela Oficial de Cine de Madrid. La Escuela Oficial de Cine se creó en 1947. Es la escuela en la que después van a formarse cineastas que todos conocemos, como Iván Zulueta, incluso Víctor Erice, etcétera, y Manuel Uribe, etcétera, etcétera. Curiosamente, hasta el año 69 no se graduó ninguna mujer en dirección. Esta investigadora, Sonia García, ha realizado una investigación sobre esta pregunta. Ocurrió que no había ninguna mujer en 20 años estudiando cine, y el descubrimiento es extraordinario. Y también nos quita la venda de muchos aspectos que tienen que ver con la historia del cine, que vamos repitiendo muchas veces, reproduciendo tópicos. Efectivamente, hubo varias mujeres que estudiaron en la Escuela de Cine en esos años, ninguna de ellas se graduó y ninguna de ellas tiene hoy ningún tipo de reconocimiento. Sin embargo, hicieron unas cuantas prácticas que tienen hoy un valor extraordinario para contar digamos, en general, lo que estamos aquí intentando, esa cara oculta del cine. En este caso, cine anónimo, pero que obviamente las razones son de otra índole. Junto a estas jornadas, este seminario, cada una de las jornadas, responde a un planteamiento de pequeñas conferencias con muestras de ejemplos que puedan ilustrar. Están abiertas a todo el mundo, todo el que quiera asistir, no tienen un planteamiento universitario, académico, son de libre acceso, con traducción simultánea, de tal manera que lo que pretendemos es que, si el cine siempre es una invitación a la sorpresa, cuando nos planteamos delante de una pantalla en blanco, es eso, no sabemos lo que va a ocurrir. También el cine amateur, el cine anónimo, el cine doméstico, este cine huérfano, es una invitación a descubrimientos que pueden ser apasionantes. Nos parecía también que, y este es el segundo aspecto, que había muchos de los ejemplos de los que iban a hablar los invitados que no se iban a poder mostrar por una falta de tiempo. De tal manera que lo que propusimos a algunos de ellos y a otros que no han podido venir es que comisariasen una serie de programas cortos de aproximadamente media hora para ocupar los 6 espacios, las 6 aulas de la escuela, de Cine Escola, con programas autónomos y distintos. De tal manera que, efectivamente, el mismo día que se abre el seminario, también se abrirá el espacio de Cine Escola, convertido en un paseo, en una galería de imágenes en movimiento, en torno a una serie de programas que van ampliando o simplemente descubriendo otros aspectos relacionados con esta temática. Son 6 espacios, cada uno de los cuales estará dedicado a lo que es la arqueología fílmica, los archivos, el cine amateur, el concepto de autoría,
el concepto de apropiación y el de anonimato. Ahí, por ejemplo, podemos ver, una de las aulas estará dedicada a ver esa película que se pasó en primavera, en Donosti, que es Euskadi 36, que es una película que sigue en posesión de Pathé y que tendremos la oportunidad de proyectarla de nuevo en el formato que existe. Y así otra serie de contenidos que entendemos que pueden ser interesantes, ¿no? Hace unas 3 semanas se retiró la alfombra roja, ¿verdad? Nosotros lo que hacemos es, suceden estas cosas, ponemos un felpudo que pone a Ongi Etorri a casa, porque lo que vamos a hacer, películas domésticas. Y ahí estarán en el centro, precisamente, 4 proyectores de Super 8 y 16 milímetros, que irán proyectando buena parte de un material local que es desconocido absolutamente. Por ejemplo, una película del año 74, que es una especie de making of del documental de la operación Chimist al Everest. O sea, la operación vasca al Everest, que no coronó el Everest en esa ocasión. El documental de esa expedición la hizo Ángel Lerma, que luego pasaría yo en la palabra a uno de los protagonistas, pero Alfonso Alonso, que era uno de los expedicionarios, filmó a su vez una película en Super 8 sobre Ángel Lerma haciendo el documental. Esto es una película de media hora, que no tiene sonido ni nada, pero que tiene el encanto de estas imágenes de la época y que se va a proyectar por primera vez en esa salón de estar, vamos a decir así, de Cinescola. Hemos encargado, por ejemplo, también a los miembros de Moriarty, que han triunfado con Andía, que hagan también una película pequeña. Siempre cuando hablamos de Super 8, hablamos del formato pequeño. Y les hemos dado unas cámaras y unas bobinas de Super 8 para que rueden algo, sin la pretensión de que sea una película comercial, ni que tenga sonido, ni un montaje precisamente muy elaborado, sino simplemente que registren cómo han sido estas últimas 3 semanas, desde el triunfo en el Cinemaldi. Creo que, bueno, básicamente estos son los contenidos. Obviamente el acceso a la Cinescola, al espacio, es también gratuito, estará abierto de mañana y de tarde hasta el día 1. Y lo que esta forma de abrir las actividades públicas, insistiendo en que Cinescola no es una institución, un agente que programe, ¿verdad? Su objetivo es mucho más el de la formación. Pero bueno, en este caso es también el resultado de la colaboración de las instituciones, de los agentes que habitamos en la casa, ¿no? Filmoteca Vasca, por supuesto, en este caso, de Tabacalera también, que las proyecciones de esos días estarán destinadas a proyecciones de películas que trabajan con cine doméstico, en concreto una película de Joao Moreira Sales y otra de Albertina Carri, ambas trabajadas, hechas con cine doméstico, y también el Cinemaldia. Y decir por último que entendemos que esta exposición, estas actividades que forman parte del cine, la revalorización del cine anónimo, del cine amateur, del cine huérfano, pues resume también bastante las 3 líneas de trabajo de Cinescola. Porque efectivamente, aparte de la revalorización del patrimonio, ese patrimonio nuestro más cercano, estas actividades nos dan pie a mostrar cómo a partir de ese material muchos cineastas están realizando sus trabajos creativos, ¿verdad? Y finalmente nos ha dado pie también a que convirtamos el espacio de Cinescola en una galería, en un espacio de exposición, lo que tiene que ver con la parte de curaduría o de comisariado. Todas las sesiones, y con eso termino ahora sí, del espacio, que van a ocupar los 6 espacios, están comisariadas por cada uno de los especialistas que nos ha parecido oportuno y que tienen conocimiento de lo que es este tipo de cine. Y bueno, ahora quiero pasar la palabra a Jon. Antes, agradecer el esfuerzo, la colaboración, la compañía de Filmoteca Vasca en este proceso, porque buena parte del material que vamos a mostrar, etcétera, la disposición a la hora de contactar, etcétera, con cineastas amateur, y en concreto el acto público homenaje, vamos a decir, a Ángel Lerma, que es uno de los protagonistas de esta, pues es resultado también de la estrecha colaboración y, bueno, con Filmoteca. Así que, Jon.
Eta, bueno, ni labur-laburra izango naiz, baina, bueno, hori da Euskadiko filmategientzat, zine eskolak antolatzen dituen lehendabiziko ekitaldi honetan parte hartzea. Eta, hain zuzen ere, tabakalerako erekin zoragarri honek eskaintzen dizkigun gauza abantailetako bat hauxe da, ez? Beste erakundeekin horrelako harreman sendoak lortzea, erakunde berriekin ere, eta gure artean sortu daitezkeen horrelako elkarlan barmitxo horiek martxan jartzea. Eta batez ere, guri benetan interesatzen zaigun arlo batean, hau da film amaterren arlo horretan, hastea guretzat oso garrantzitsua da. Como decía, es un placer colaborar con Carlos y todo su equipo de Cine Escola en este primer acto de la Cine Escola, ya que desde la Filmoteca siempre tratamos de reivindicar el patrimonio audiovisual vasco filmado por no profesionales, ¿no? Es decir, en este país, en Euskal Herria, hemos sufrido 40 años de oscuridad cinematográfica, de oscuridad audiovisual, y estas películas amateur son el patrimonio audiovisual sin pasar por la censura que nos queda de toda esa época, ¿no? Y épocas posteriores, desde luego, pero sobre todo en la época del franquismo. Entonces, la Filmoteca Vasca lleva 40 años, va a hacer el año que viene 40 años en funcionamiento de la Filmoteca, y lleva 40 años reivindicando ese patrimonio audiovisual vasco, ese patrimonio audiovisual amateur. Antes Carlos decía que son películas pequeñas, son formatos pequeños, es verdad. Para nosotros también son formatos muy pequeñitos, de 8 milímetros, pero para nosotros es como para ponerle la alfombra roja que decía antes, ¿no? Porque ese patrimonio audiovisual es la base, diríamos, de un país que no ha tenido industria cinematográfica. Euskal Herria no ha tenido estudios, no ha tenido laboratorios, pero ha tenido muchos cineastas amateur. Y esos cineastas amateur, afortunadamente, muchos han confiado en la Filmoteca Vasca para depositar esos fondos amateur. Y por ello, y debido a la digitalización que se ha hecho durante muchos años y a la conservación de los materiales originales, pues hoy en día podemos presumir de tener un buen archivo de cine amateur, de cine no profesional, pero cine grande a su vez, ¿no? Que siempre decía, antes comentaba con una compañera, que siempre mucha gente es reacia a dejarnos las películas cuando dice, bueno, pero ¿qué importa a la gente la boda de mis padres o mi comunión, ¿no? Porque la gran mayoría de las películas amateur son, pues lo que se dice la BBC, ¿no? Bodas, bautizos y comuniones, ¿no? Pero dentro de esa simplicidad en las temáticas, siempre la importancia es muy relativa al hecho de que se quiera investigar. Si viene un investigador a ver la evolución que ha sufrido el urbanismo de Bilbao durante los años 70-80, pues este material pues de la vida cotidiana es realmente interesante, ¿no? Guretzat oso garrantzitsua horrelako film hauek gordea ahal izatea, batez ere garrantzia oso erlatiboa delako. Garrantzia beti izaten da ikertu nahi denaren araberakoa. Eta Euskadiko filmategiak zerbaitetan presumitu edo ahal badu bada fondo amateur hauetan. Ondo dokumentatuta daude, biraketa oso errezak egin daitezke, eta egia esan gero eta gehiago sartzen zaizkigu horrelako pelikula amaterrak. Eta hemendik ere, deialdi bat ere egin nahiko nuke, etxean oraindik 8, super 8 eta horrelako formato subestandarretan pelikula dituzten jende guzti horiei, beldurrik ez izateko, Euskadiko filmategira ekartzeko, pelikula guzti horiek digitalizatu egiten dira, doan digitalizatzen dira, pelikula horien gaineko jabetza ez dute galtzen jabeek, bertan gordetzen dira, eta guk digitalizazio horren emaitza ematen diegu jabeei. Quería hacer ese llamamiento a la población que todavía tiene, que seguro que hay muchísimas películas en formato subestándar como 8, Super 8, etcétera, 16 milímetros, 9 milímetros y medio, que Pathé Baby, que decía Carlos antes, que
ese patrimonio, si se queda en el armario de casa, se va a perder. Se va degradando poco a poco y pedimos, siempre hacemos este llamamiento, que depositen sus películas en la Filmoteca Vasca. Esas películas no perderán los propietarios la propiedad sobre esas mismas películas. Nosotros las digitalizaremos, conservaremos en cámaras refrigeradas a buena temperatura y humedad estas películas originales y damos a los propietarios un formato digital para que puedan visionar esas películas. Yo creo que es un magnífico sistema, es un gran sistema para conservar ese patrimonio audiovisual vasco que para nosotros es realmente imprescindible, ¿no? Y no sé, bueno, también quería hablar también de Ángel Lerma, perdón, que se me ha ido un poco. Dentro de este gran panorama de cine amateur, porque, bueno, como lo que decía antes, ¿no? Bodas, bautizos y comuniones, pues sí, pues es muy interesante, pero dentro de ese mundo amateur ha habido verdaderos cineastas, cineastas amateur, que les viene que muy bien este nombre de cine anónimo, ¿no? Porque son cineastas realmente anónimos que conoce muy poca gente. Y bueno, nos hemos centrado en uno, porque, bueno, básicamente por cercanía y por importancia de las labores, de los trabajos que ha hecho, que es Ángel Lerma, ¿no? Vive aquí en Donosti, en Eguía. Es un usuario habitual de la Filmoteca Vasca, suele ir muchísimas veces a la Filmoteca, tiene todas sus películas depositadas en la Filmoteca Vasca, y cuando digo todas, son todas, porque son muchas. Esta generación de gente que nació en los años 40 más o menos y que en los años 60, 70, 80 realizó pues películas de una manera artesanal que yo creo que merece la pena asistir a esta charla que tendrá Nere Pagola, nuestra técnico, con Ángel Lerma. Será un placer ver y oírle a Ángel Lerma cómo montaban las películas, cómo se inventaba una especie de, por ejemplo, una especie de guillotina para cortar por la mitad de una película de 16 milímetros para hacer dos películas de 8 milímetros. Esos inventos que se hacían en casa, artesanales totalmente, y yo creo que verdaderamente es un homenaje. Hemos cogido como ejemplo a Ángel Lerma, pero es un homenaje a toda esta generación de cineastas. Podemos mencionar a Miguel Ángel Quintana y a muchos más que han hecho películas verdaderamente artesanales y de gran calidad con poquísimos medios, ¿no? Y afortunadamente gente como Quintana, como Lerma, como el Cineclub de Azpeitia, por ejemplo, o como en Vitoria también mucha gente, en Vizcaya. Tenemos muchas películas de esas, queremos recuperar todavía muchísimas más de ellas y bueno, es un patrimonio realmente interesante que podremos ver en esta charla que vamos a mantener con Ángel Lerma. Y podremos ver unas pocas películas entre las que tiene depositadas en la Filmoteca Vasca. Ángel Lerma, entre otras cosas, participó en la expedición al Everest, es un especialista en realizar cine de montaña, estaba obsesionado en hacer cine sobre marmotas, sobre la vida de las marmotas. Ahí se iba con su cámara al Pirineo con su mujer y filmaba las marmotas saliendo de su madriguera. Antes hemos podido ver unas imágenes del barco encallado, el Buchenheim, que estuvo en la playa de Azurriola durante muchísimo tiempo. Pues hizo una película magnífica sobre el Buchenheim. Las temáticas son muchísimas, sobre todo relacionadas con la naturaleza, pero la verdad es que merece la pena asistir a esa charla solo para oírle y ver la pasión con la que habla de ese cine amateur. Sí, bueno, lo que sería la parte de conferencias, la parte expositiva y las proyecciones, que ese día que van a haber 2 proyecciones de películas que entran dentro de la programación de Tabacalera, que son esas 2 proyecciones, sí,
que son cuatreros y No intenso agora de Joao Moreira Salles. Dentro de la categoría de proyección podríamos encajar también la parte de la sesión de Ángel Lerma, porque es una conversación pero en la que se van a proyectar varias de sus películas. Estas tres sesiones entran dentro de la programación también de Filmoteca y Tabacalera, y por lo tanto hay que retirar entrada, o sea, es pagando la entrada habitual lo que serían las actividades de Filmoteca y de Tabacalera. La de Lerma también. El resto de actividades sí que son abiertas. Entonces, esas son las tres. Sí. En la sesión de Francesc Torres incluye una proyección de 40 minutos que él ha hecho a partir de las imágenes de la Brigada Lincoln, pero primero tiene una intervención de unos 30-40 minutos y después la proyección entra dentro de la misma sesión, y es una sesión también dentro del seminario, una sesión gratuita. Besterik? Bestelako galderarik bakazu? Mila esker eta hurrengo arte.